I'm going back to the start. Hola, bienvenidos a Encuentro Celestial. Mi nombre es Nancy Cano y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Quiero invitarlos también a nuestra página de Instagram para que puedan estar al tanto de los devocionales que compartimos allí, devocionales diarios con su reflexión. Muy bien, continuando con el tema acerca de la paternidad de Dios. Si aún no has visto el primer video, te invito para que puedas escucharlo y seas grandemente enriquecida con el contenido de todos estos videos que vamos a estar compartiendo. Estábamos hablando acerca de que a través de Cristo tú y yo recibimos una identidad como hijos, recibimos una herencia y un lugar donde residir. Y todo este paquete viene completo dentro de la paternidad de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 1, nosotros estuvimos leyendo al principio del otro video los versículos 4 y 5. Pero quiero que continuemos con el versículo 6 en este video, donde dice que fuimos hechos, adoptados hijos de Dios según el puro afecto de su voluntad. Termina diciendo el versículo 5, pero el 6 nos habla de un propósito para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que el ser hechos hijos de Dios viene enlazado con un propósito, y el propósito es para la gloria de su nombre, para que Dios mismo reciba toda la alabanza y toda la gloria. Y también tenemos un destino final, y es una eternidad juntamente con Dios. Es muy importante para que tú y yo podamos entender acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, que veamos un poco acerca del origen. Responder quién soy yo hace referencia a conocer no solamente nuestro origen, el propósito para el cual tú y yo hemos sido hechos y el destino final, es decir, hacia dónde vamos. Todo esto nos dará claridad acerca de quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y estamos hablando aquí de una identidad como hijos de Dios que recibimos de parte de Dios a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, pero solo cuando tú y yo creemos en ese sacrificio perfecto. Recordemos que el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 nos dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y no nacidos de sangre ni de carne, sino de Dios. Entonces, yo quiero que tú me acompañes a el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Después de que hasta el día quinto Dios había hecho las demás criaturas y los cuerpos celestes, la expansión de los cielos, había creado en un orden todas las cosas, en el día 6 Él se deleitó haciendo al hombre. Y fijémonos en algo muy especial que nos dice el capítulo 1, versículo 26 del libro de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto es algo muy importante porque nos va a hablar acerca de la naturaleza de nosotros como criaturas, una naturaleza en la cual Dios se deleitó al crearnos. Y continuando con este versículo 7 del capítulo 2, nos describe un poco más a fondo cómo fue que Dios creó al primer hombre, Adán. Y nos dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es, aquí vemos la naturaleza del hombre, que consta de tres partes importantes. El hombre fue creado con un cuerpo que procede del polvo, Dios mismo lo formó, tiene también un alma, por lo cual fue un ser viviente, y tiene
un soplo de vida que hace referencia al espíritu, el espíritu que Dios puso en el ser humano, en el primer hombre. Bueno, con respecto al alma, vemos que el alma es el asiento de los pensamientos, es decir, todo lo que tiene que ver con la mente, con el proceso cognitivo del hombre, tiene también que ver con las emociones y con la voluntad. Y el espíritu es esa esencia misma de Dios que puso en nosotros como un sello de eternidad para que el hombre pudiera tener una relación con Dios, pudiera comunicarse, pudiera alabar y glorificar a Dios. Cuando nosotros leímos el libro de Efesios en el capítulo 1, vimos en el versículo 6 que ese fue el propósito con el cual fuimos creados, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos creó para tener también un pueblo que le adorase, un pueblo que pudiera compartir y estar con él, conversar, estar en comunión, que fuéramos uno con él. Vemos que el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, nos habla que fue puesto en nosotros esa eternidad. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros tenemos un principio, tenemos un origen, y ya leímos un poco sobre esto. Y tenemos un propósito para el cual fuimos diseñados. Y también tenemos un fin, no como algo que termina, sino que se refiere a una finalidad, a un destino, a un lugar diseñado para nosotros. Y de cada uno de nosotros depende que podamos ir al lugar correcto, es decir, al lugar que Dios diseñó para que estuviéramos por toda la eternidad juntamente con Él. Por eso nos dio la voluntad, es decir, el libre albedrío. Tú y yo tenemos la capacidad de tomar la decisión libremente si creemos en Jesús, en su obra, y si decidimos seguir por amor a nuestro Dios, en obediencia. Como dice en Efesios, que fuimos hechos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, este también es parte de nuestro propósito, vivir una vida en santidad, porque recordemos que la palabra de Dios dice que Él es santo, sed santos como Él es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, como hijos de Dios, tú y yo sabemos que tenemos libertad, que podemos hacer muchas cosas, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica y no todo lo que hagamos agrada a Dios. También es importante saber que nuestra identidad nos permite, como hijos de Dios, saber hasta dónde llegan nuestros límites y cuáles son nuestras responsabilidades. También nos permite tener una conciencia clara, saber a qué decir no, frente a qué situaciones nosotros debemos pararnos firmes y decir no. Como hijo de Dios, yo no decido traspasar eso porque hay unos límites establecidos, unos límites no porque Dios no nos ame, sino porque nos ama tanto que no quiere que nosotros salgamos afectados y perjudicados. Entonces, conocer nuestro origen, de dónde venimos, saber que tenemos un propósito y saber que tenemos un destino hacia dónde vamos y que nuestro destino está en el reino de Dios, nuevamente con la restauración de todas las cosas como fueron creadas y diseñadas en un principio, allí en el huerto del Edén. Entonces, todas esas respuestas conforman lo que es la gran incógnita de quién soy yo,
quiénes somos tú y yo. Somos hijos de Dios, llamados para ser aceptos delante del amado, ser aceptados, puros y sin mancha. Así nos pensó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nos creó para buenas obras, para la alabanza de su gloria. Y tenemos un destino final, una eternidad. Y la huella de esa eternidad ha sido puesta en cada uno de nosotros, y es el Espíritu, que es lo que nos diferencia del resto de las criaturas que Dios creó. Y ese Espíritu es realmente el que tú y yo debemos también cuidar y debemos preocuparnos de alimentar cada día con la palabra de Dios, que es la que hace el efecto de limpieza en cada uno de nosotros. Vemos que solo así podremos encontrar realmente nuestra identidad. Y la definición de identidad es ese conjunto de características o de rasgos que nos hacen distinguir de en medio de otras personas y nos hacen especiales, un grupo especial. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos distingamos, que entre los demás tú y yo podamos ser reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque agradamos a nuestro Padre, porque obedecemos su soberanía, sus mandamientos que son para nuestro cuidado. También decidimos con la voluntad que Dios puso en nosotros amarlo. Bueno, espero que aunque todo el contenido acerca de identidad fue condensado en este video, espero que sea de edificación para tu vida. Y recuerda que continuamos hablando acerca de la paternidad de Dios. Bendiciones. I'm going back to the start.